y listo. Se pasan. Ay, no. Hoy vamos a ver. Conforme tengo en orden, sigue papeles rotos. Como la primera. Anécdotas. Leyendas. A la madre, se fueron todos. No temas porque puedo oler tu miedo. Menos, Shiro pues no se va a quedar si es que iba a estar haciendo esto. Hay muchas cosas en esta vida que no tienen respuesta. O al menos, cuya respuesta no es tan clara para la mayoría. Así Y está es Shiro. eso lo que me motiva a contar esto el día de hoy. Entonces Ver déjale si subo. puedo dar con alguna respuesta de parte de otros. Quién sabe, quizá no soy el único que vio esto. Pasó hace unas semanas. Me desperté en mitad de la noche por alguna razón, y lamentablemente no pude volver a dormir. No importaba cuánto lo intentara, no podía volver a conciliar el sueño. Ok. Estaba pues, recostado en mi cama, mirando fijamente el techo de mi habitación, mientras varios pensamientos pasaban por mi mente. Perdón. No sé Finalmente, por qué se tras tapa. un rato de divagar en mis ideas, decidí ver la televisión. Pensé que si veía algo quizá terminaría dándome sueño tarde o temprano. Miré la hora en mi celular y eran casi las 5 de la madrugada. Así No, ya pues, para qué. tomé el control remoto y encendí la televisión de mi cuarto, asegurándome de bajar el volumen por la hora que era. Comencé a cambiar de canales buscando algo que ver. Y, como era de esperarse, no encontraba nada. Como no hay Claramente a esas concursos. horas no habría mucho que ver, así que tampoco podía ponerme exigente. Finalmente, pasé por el canal 64. Ese era Nickelodeon. Y casi de inmediato, se mostró en la pantalla un bumper que anunciaba que ahora empezaría Bob Esponja. Bob Me Esponja a las 5 de extrañé la mañana. mucho, pues no pensé que pasaran Bob Esponja a tales horas de la madrugada, pero tampoco me quejé. Sería un buen entretenimiento en lo que me Uy, daba 5 de sueño la mañana. nuevamente. Además, pensé que no me vendría mal algo de diversión. Me acomodé de mejor manera en mi cama, y así, la intro del programa inició. Apareció aquella pintura del capitán. Y dijo su clásico, ¿están listos chicos? Entonces las Sí, voces de los capitán, jóvenes estamos listos. respondieron al unísono, sí capitán, estamos listos. Pero, he de decir que había algo raro aquí. Para empezar, no había sonidos de ambiente marítimo como de costumbre. Ah, Solo cabrón. sonaban las voces y ya. Y lo que me parecía más raro. Quizá fue mi imaginación, pero creo haber escuchado al capitán con una voz algo apagada. Podría decir lo mismo de las voces de los niños que le respondían. Sin embargo, pensé que sería solo cosa de la televisión, o de mi imaginación, qué sé yo. Bob Esponja Entonces, deprimido, el otra vez. capitán finalmente dio inicio al tema de introducción. La canción sonaba como de costumbre, y era tan alegre como la recordaba. Sonreí levemente cuando la intro terminó. Así, la carta de título se presentó ante mí. El episodio se llamaba Torn Pa- Papers. O sea, papeles papeles rotos. rotos. De nuevo, no sé si haya sido producto de mi imaginación, pero juraría haber visto una cara extraña en la pantalla de título. Ah, cabrón. La verdad, no recordaba este Para episodio, al menos no por su nombre. Por lo que para pensé que quizá sería Parodias. uno de los episodios más recientes del programa. Sin embargo, este no parecía ser el caso, pues la animación de todo el episodio se veía como en las primeras temporadas de Bob Esponja. El episodio empezaba en el crustáceo cascarudo. Calamardo se encontraba en la registradora, mientras que Bob estaba en la cocina. Sus Para puestos Idolia. habituales de trabajo. No había ni música, ni sonidos de fondo. Aparentemente, había muchos clientes disfrutando El de su comentario comida, fue pero no se la escuchaba imaginación nada de de Red todos Meats. modos. Pero La cámara entonces enfocó a Calamardo, quien parecía estar ignorando su trabajo para escribir en unas hojas de papel. Aunque no se notaba mucho, la expresión en el rostro de Calamardo reflejaba intensidad, como si estuviese muy concentrado en lo que escribía.
Entonces, llegó un momento en que Calamardo giró los ojos en dirección a la ventanilla de la cocina, con una expresión molesta en su rostro. Y Es tras que se unos volvió un segundos, atrasado con las volvió a creepypastas. escribir. Esto se repitió en bucle por poco más de un minuto. Simplemente Calamardo escribía, se volteaba unos momentos para mirar enfurecido hacia la cocina, y retomaba su escritura. Parecía que algo lo desconcentraba, pero seguía sin poder escucharse sonido alguno. Finalmente, y tras un rato de lo Descubrí mismo, que le había hubo puesto algo de mute sonido, pues Calamardo a la se tele. asomó rápidamente por la ventanilla de la cocina, y le dijo a Bob Esponja que guardara silencio. He de decir que, normalmente, esta escena me hubiese sacado una sonrisa, pero en esta ocasión, me hizo sentir algo incómodo por la agresividad con la que Calamardo le gritaba a Bob Esponja que se callara. Pues lo usual. Tras aquel acto de furia, Calamardo volvió a su puesto para continuar con lo que hacía. Entonces Patricio entra al crustáceo cascarudo, y como de costumbre, pasa directamente a la cocina sin importarle nada más. Así, comenzaron a escucharse sonidos de carcajadas provenientes de la cocina. Finalmente, parecía que podía escuchar lo mismo que Calamardo, y entender por qué le era difícil concentrarse. Ahora, el rostro de Calamardo reflejaba una molestia mucho más grande, con el clásico toque exagerado del programa. Pese a todo, Calamardo trataba de ignorar todo para seguir escribiendo. Sin embargo, a los pocos segundos, Bob Esponja y Patricio salieron corriendo de la cocina, provocando que la puerta de la misma se abriera con tanta fuerza que el viento voló los papeles de Calamardo. Dichos papeles dieron algunas vueltas en el aire, hasta que aterrizaron sobre la mesa de un cliente que terminaba de comer, y dicho cliente los confundió con servilletas. Así, tomó los papeles y comenzó a limpiarse con ellos, dejándolos sucios. Finalmente, el cliente se levantó de su asiento, arrugó los papeles en una pequeña bola de papel, y los tiró en un bote de basura del restaurante. Esa necesidad de poner Ante los ojos aquella rojos. escena, Calamardo simplemente se quedó de pie, inmóvil en su lugar. Bob Esponja y Patricio se encontraban a su lado, viéndolo con una expresión de preocupación. Probablemente, esperaban algún otro regaño de parte del calamar. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Se rindió. La cámara simplemente enfocó el rostro de Calamardo, mostrando cómo la esclerótica de sus ojos tomaba un tono más rojizo. La expresión de Calamardo ya no mostraba ninguna emoción. Así, ignorando a Bob y a Patricio, Calamardo simplemente comenzó a caminar lentamente para salir del crustáceo cascarudo, con rumbo aparente a su hogar. Al final, Bob y Patricio solo se miraron mutuamente, algo preocupados. Entonces hubo la clásica transición de burbujas de la serie, cambiando de escena. Ahora, la escena transcurría afuera de la casa de Calamardo. Bob Esponja se acercaba al lugar para tocar la puerta de la casa. Primero tocó una vez, y luego otra, para entonces comenzar a tocar muchas veces y de forma muy rápida. Ante ello, era de esperarse que Calamardo abriese la puerta en cualquier momento, molesto, como era usual. Pero no pasó. Por más que Bob tocaba la puerta y llamaba a Calamardo, parecía que no había nadie en casa. Finalmente, la esponja se rindió, y con una expresión más desanimada, simplemente se alejó del lugar, rumbo a su piña. Entonces, la cámara pasó a estar en la habitación de Calamardo. La misma se veía bastante oscura. Podía apreciarse un bulto debajo de las sábanas de la cama de Calamardo, por lo que intuí que él se encontraba ahí recostado. No había música alguna. Solo podía escucharse el sonido de alguien sollozando. Pero no parecía un sollozo caricaturesco. Sonaba inquietantemente realista, a un volumen muy bajo. La escena duró como un minuto. Tras ello, de nuevo se hizo una transición para cambiar de escena. Pero esta vez ya no fue la clásica transición de burbujas, sino que la pantalla se oscureció poco a poco en color negro. Y así, cambió de escena. Ahora, comenzaron a mostrarse algunas tomas de fondo de Bikini. Nuevamente, no había sonido alguno, ni música. Solo se mostraban algunos lugares de la ciudad, dejando ver que aparentemente no había nadie. La ciudad se veía tan normal como siempre, pero no había nadie en pantalla. Aunque me sentía extrañamente incómodo en esta parte, no esperaba gran cosa. Y fue por esto que lo siguiente me tomó por sorpresa. En un momento, se enfocó una calle de fondo de Bikini, y tras unos segundos, un estruendoso sonido se hizo presente. Sonaba como un choque automovilístico o algo parecido. Fue como un sonido de golpe muy fuerte y pesado. Y junto a este, la pantalla se puso en negro inmediatamente.
y se quedó así unos 30 segundos más o menos. Admito que aquel ruido tan fuerte me asustó tanto como para hacerme dar un leve salto en mi colchón, pero rápidamente logré calmarme de nuevo. Eso sí, para este punto del episodio estaba más que confundido. Este sí que era un episodio bastante extraño e inusual. Y ¿A aún poco? así, ni me imaginaba lo aún más extrañas que se iban a poner las cosas. La escena ahora transcurría en un lugar muy oscuro, pero parecía ser un exterior. Por el ambiente, me parece que quizás se trataba de la ciudad de fondo de rocas, del episodio del mismo Chinga, nombre. pues, ¿no tiene Allí, esta en calidad medio de este la episodio? oscuridad del lugar, permanecía de pie Calamardo, imperito. Aunque al principio se veía de espaldas, la cámara no tardó en enfocarlo de frente. No se escuchaba nada, salvo por una tétrica ambientación sonora. Calamardo simplemente miraba de un lado al otro, mostrando algo de angustia en su expresión. Además, aún mantenía la tonalidad rojiza en sus ojos. Parecía que el calamar Parecía estuviese que alerta estaba de cualquier cosa que marihuano. estuviese en el lugar. Sin embargo, todo parecía indicar que se encontraba solo. Así, y tras un rato de repetir su animación, Calamardo simplemente bajó la mirada y se dijo a sí mismo: creo que tengo que volver a trabajar. Se llevó uno de sus tentáculos a la cabeza para rascarse un poco, y entonces comenzaría a caminar para salir del cuadro de escena. Tras eso, no tomó más que unos segundos más para que la escena volviese a cambiar, pero esta vez sí que lo hizo con la clásica transición de burbujas del programa. La escena Chinga. entonces cambió de nuevo al crustáceo cascarudo. Ahora se mostraba la cocina del restaurante, y podía verse a Bob Esponja cocinando como de costumbre. Seguía sin haber música, y el único sonido era el de la carne friéndose en la parrilla. La cámara estaba colocada en cierto ángulo, en el que solo podía ver a Bob Esponja de espaldas. La escena se mantuvo como por un minuto o poco más. Finalmente, la cámara cambió de ángulo, ahora estaba cerca a la ventanilla de la cocina. Se mostró como la mano de Bob dejaba sobre esta una cangreburger ya preparada, y entonces procedía a hacer sonar el timbre que había en la ventanilla, indicando que había Hijos del terminado una mambo, orden. páguenme cuando Sin descubra embargo, cómo. nadie recogió dicha orden. La cámara entonces No es que pasó esté al lado investigando opuesto cómo de la hacerlo. ventanilla, para mostrar cómo Bob Esponja se asomaba por la misma. Esta parte fue especialmente inquietante, pues al momento de aparecer en cuadro, Bob Esponja tenía los ojos totalmente negros. Como si sus cuencas oculares estuvieran vacías. Se notaba una expresión de tristeza y desolación en su rostro. La cámara entonces pasó a una toma completa del restaurante, dejando ver que no había nadie. Ni Calamardo, ni Don Cangrejo, ni un solo cliente. Borró mal Entonces volvió a las enfocarse a Bob burbujas. Esponja, quien tristemente volvió a la cocina sin más. Entonces hubo otra transición, pero esta vez era de difuminado en negro nuevamente. Y he de decir que de aquí en adelante fue cuando el episodio pasó a ser completamente extraño. Ahora, de la ¿Estaba nada, siendo se normal mostraba tú? la toma del atolón de Bikini. Ya saben, esa pequeña isla que se muestra al principio de la intro, aquella que está justo encima de fondo de Bikini. Se escuchaban sonidos de ambiente marítimo, como las olas chocando y algunas gaviotas. Ajá. Entonces, comenzó a escucharse una voz de fondo, que no sonaba como la de ningún personaje del show, que yo recuerde. Una voz algo gruesa y jadeante, que repetía lo mismo una y otra vez. Hazlo, hazlo, hazlo. Tras Sí, un huevo, rato de tiene. eso, volvió a haber No una está transición a creepy negro. de. La escena Patricio ahora se tiene encontraba diabetes, ¿qué? dentro de la casa de Calamardo, en su habitación. La misma seguía viéndose bastante oscura, como si la luz del exterior no pudiese entrar. Ahí, sentado en la orilla de la cama, estaba Calamardo nuevamente. Sus ojos seguían con el mismo tono rojizo, y su expresión continuaba mostrando angustia. Al igual que hace un rato, el Está calamar simplemente creepy, miraba de un lado es. al otro, como si esperara a que sucediera algo. Entonces se levantó de la cama No y es salió la del cuadro. creepy de Hay Patricio tiene muchos pequeños diabetes. detalles que no puedo recordar con Ok. exactitud con respecto a este episodio, pues fue Está algo muy realmente bien. confuso de ver. Pero juraría haber visto una figura inmóvil en una esquina de la habitación de Calamardo. No parecía ser un pez u otra criatura marina, pero no sé bien qué era. Solo recuerdo que vestía de blanco, o eso creo. La cámara entonces pasó al patio delantero de Calamardo. Ahora, Bob Esponja y Patricio se encontraban juntos viendo con una expresión de preocupación a la ventana del cuarto de Calamardo. He de aclarar que en este punto los ojos de Bob habían vuelto a ser normales.
Entonces, así como así, Entonces, Patricio dijo, el cielo está triste, como un helado derretido. Y ante ello, Bob La Esponja niña le está respondió, triste. pero no es nuestra decisión, ¿o sí? El 9-11 era algo que tenía que pasar. ¿Qué? Y sí, no hace falta que lo digan. Sé lo confundidos que deben de estar por lo que acaban de escuchar. Créanme, yo también lo estuve en su momento. Escuchar aquello me llenó no solo de total extrañeza, sino de desagrado e inquietud. Mames, ¿qué No acaba de sabía pasar? cómo o por qué, pero Bob Esponja había soltado un comentario como ese, así como así. No era solamente el hecho de que las frases de Patricio y Bob hayan sonado completamente aleatorias y fuera del contexto en el que se encontraban, sino que además se había tocado un tema como lo es el lamentable atentado a las Torres Gemelas. Solo traten de imaginarse la mueca que debo haber puesto en ese momento. Pero bueno. La diabetes de Tras decirle esas Patricio, cosas sin versión sentido definitiva. aparente, Bob y Patricio comenzaron a caminar rumbo a otra parte. Y al irse, Patricio volvió a soltar un comentario al azar. Lo siento, tendré más cuidado. De nueva cuenta, no entendía a qué se refería, pero no le di más vueltas. Entonces ocurrió Señor, algo señor sencillamente inquietante, Calamardo, pues fue algo que no señor parecía para nada Cangrejo, acorde al episodio. En impactaron la a la segunda pantalla torre. empezaron a generarse algunos errores gráficos, y de la nada se mostró una fotografía. ¿Teto Una Valcats? fotografía que parecía haber sido agregada con edición sobre el episodio. Dicha foto era de un par de niños pequeños en un parque. Un niño y una niña. Pero la foto parecía haber sido tomada a cierta distancia de los infantes, aunque se notaba que la intención era enfocarlos a ellos. Esto sin dudas me pareció lo más extraño del episodio, pues el hecho de haber sobrepuesto una foto así sobre la animación se veía, no solo inusual, sino también muy fuera de lugar. Parecía que el episodio ya no tenía ningún sentido. Como una mezcolanza de cosas extrañas. Tras unos cuantos segundos en los cuales la fotografía se mantuvo estática en la pantalla, la escena volvió a mostrar la casa de No Calamardo, digas esta eso. vez, vista desde el frente. No digas eso, Noxis. Entonces, Vas la a hacer cámara se enojar a, acercó hasta a la Chamoy. entrada de la casa, y se vio como lentamente abrían la puerta ¿Cómo vas desde a dentro. decir? Así, Calamardo salió de su hogar, dando solo unos cuantos pasos más allá de la puerta. El calamar se veía distinto. Lucía demacrado, desarreglado y bastante crispado. Su respiración se notaba algo agitada, como si estuviese muy angustiado, o emocionado. Entonces, alzó uno de sus tentáculos, y mostró que llevaba con él unos papeles Acabo de idénticos a preguntar los que algo. habían sido rotos al inicio del episodio. Ahora podía ver perfectamente de qué se trataban. Eran partituras. Partituras de música. Parecía que Calamardo se había estado esforzando tanto para escribir una canción. Calamardo simplemente sonrió con aparente satisfacción y volvió a entrar a su casa, cerrando la puerta tras de sí. Tras esto, la escena hizo otra transición a negro. Y al volver, la escena ahora transcurría dentro de la piña de Bob. Aparentemente, ahora era de noche. La cámara mostraba varias tomas del interior del hogar de la esponja, mostrando que todo estaba a oscuras y sin ningún ruido. En un momento, se mostró que la televisión estaba encendida, pero la misma solo transmitía estática. El televisor producía algo de luz, que permitía ver que el sillón frente a ella estaba vacío. Entonces, la cámara pasó a una parte en especial de la casa, cerca a una pared de la misma. Ahí, se encontraba Bob Esponja, Tiene 4 de pie, minutos para en terminar de medio de la explicar. oscuridad. Pero algo no estaba bien con él. Sus ojos habían pasado a ser unos mucho más realistas y la expresión de su rostro denotaba angustia total. Parecía muy Lo hizo, preocupado hijo por de algo, puta, se pero atrevió. no podía deducir el porqué. Entonces, la cámara se acerca aún más a su rostro. Este ahora se notaba completamente aterrado. En cuanto vi la cara de Bob, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Ahora, Bob simplemente veía fijamente la cámara, con esos ojos tan realistas, y su expresión de angustia. Podía sentir como si la pobre esponja me estuviese viendo directamente a mí. Tengo Y, hambre, en güey. consecuencia, todo lo que transmitía su rostro se reflejaba en mí. Nunca olvidaré esos segundos en los que miré fijamente a Bob Esponja, mientras este simplemente parpadeaba sin hacer nada más. Por unos momentos, sentí algo de desolación, desesperación, y Estos mini también friends terror. haciendo cositas. Entonces, la pantalla se fue a negro bruscamente, y lo último que pude escuchar fue la misma tétrica y gruesa voz de hace un rato decir, "Ya viene". Y así, el episodio finalmente terminó. Y Así it's como coming. así, empezaron a correr los créditos del episodio, aunque estos no venían con la típica canción del final del programa.
sino que ahora lo único que se escuchaba era una melodía tocada por un clarinete. En cuanto terminó el episodio, se mostraron algunos bumpers del canal. Todo lucía muy normal. Simplemente estiré el brazo con el control Es remoto en la peor de mano lo y que bajé el recuerdas como... volumen de la televisión hasta que Aquí fuese solo, apenas tu comentario audible. solo fue un Me quedé ne. un buen rato procesando todo lo que acababa de ver. Estuve despierto por unas horas más, hasta que empecé mi día. Y pese a lo que muchos hubiesen pensado, no le tomé mayor importancia al asunto. Al menos no de Lo primer dijo. momento. Aún así, me he permitido darle algunas vueltas al tema en estos últimos días. He estado explorando la posibilidad de que lo que vi haya sido real. Y sí, soy consciente de lo estúpido que debo de sonar ahora mismo. A pesar de haberlo visto, yo soy el primero en creer que no pasó. No lo sé, creo que solo estoy en negación. Pero eso debe terminar, quizás sea lo mejor. De no haber sido real, no creo recordar también algunas cosas del episodio. Así que esa posibilidad es la que ahora me impulsa a compartir mi experiencia. Quisiera saber si alguien más logró ver este episodio. Por favor, cualquier información que tengan sería de ayuda. Realmente ha despertado mi curiosidad, pese a mis intentos para que no lo hiciera. Quiero saber de dónde ha salido este episodio. La extrañeza del mismo me hace inevitable el no querer saber más. Es un episodio del que jamás he oído hablar en ningún sitio. Un episodio en el que parecía que, por momentos, los personajes se salían del contexto de la serie. Como si los personajes rompieran sus papeles. Y el comentario es, ahora vamos a ver el misterio de Super Mario 64 de la de la PlayStation 1. ¿Qué? Comentario creepypasta sobre los media falsa. El videojuego de Mario 64 para la PlayStation 1. Ah, no, tú sí vas rápido, Hola tú a te vas todos bien. amigos y amigas de YouTube, espero y estén bien, aquí Receta3 con un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo a contarles sobre el misterio de Mario 64 y su port para la consola PlayStation 1. Traduciré el documento que dejó el usuario Ralphalord sobre lo que investigó acerca del caso. Sin más, que empiece el misterio. El port de Super Mario 64 para la Play 1 es un juego, o mejor dicho, una leyenda urbana poco conocida dentro del mundo de los videojuegos. A día de hoy, ¿Sabes cuál nadie sí es sabe una si fue un leyenda? intento genuino de llevar al Metal juego de Slug Nintendo 3 para 64 PlayStation para la PlayStation 1, 1. o si siquiera haya sido un juego Siempre real. era un juego de submarinos. En sí, se tiene entendido que es una versión anómala y misteriosa del Mario 64, cuya existencia fue revelada en el 2010, y data del año de 1999, un año antes de que saliera la consola de PlayStation 2 al mercado. Por los datos que se saben, es posible que este port ni siquiera estuviera relacionado con Nintendo o Sony. En cambio, se entiende que fue creado por un grupo de desarrolladores específico de una organización japonesa bastante pequeña que trabajaba a espaldas de las compañías de videojuegos. También a ti ayer me pasó exactamente eso, Chiro. Desarrolladores tuvieron la capacidad No pude de aprender, portear no el tuve juego de Super internet Mario 64 desde para la consola de como Sony por y 5 de ser horas. capaces de también portear otros juegos de los cuales no se tienen ningún registro acerca de ellos. El Pobre progreso, Chiro. sin embargo, se dejaría eventualmente en el olvido, Me tiene debido a de la propia padrastro. elección de los desarrolladores y porque no veían mucho progreso en el proyecto, y por su propia salud. Si Se no sabe tiene que el internet. progreso fue vendido a Sony, claro, alterando el port un poco para que no pareciera Mario 64. Antes de la alteración, supuestamente, este port presentaba unos graves errores de texturas y algunos assets, aparte de la pérdida del control total del personaje de Mario en algunas ocasiones sin alguna razón específica. El error en las texturas eran, más que nada, texturas faltantes, sobre todo Entonces en los es el Mario skybox y varias 64 que partes no era del el Mario piso de los 64. mundos, haciendo que todo el rato pareciera que fuera de noche en el juego y que Mario caminara en la nada. ¿Qué coño?
Otro error en las texturas, y siendo el más grave, era el que hacía que cambiara el color de forma muy rápida y continua en algunos escenarios, o que se sustituyeran algunos assets por otros, y provoquen convulsiones y dolor de cabeza leves a los que probaban el juego, que eran los propios desarrolladores. Dichos Pues ya te errores estabas tardando, continuaron Noxy. pasando por más de que se intentaran arreglar, provocando anomalías extrañas en el juego. Esto se tiene entendido que ocurría debido a que la PlayStation 1 era una consola menos potente que la Nintendo 64 original, por lo tanto ocurrían dichos fallos que se necesitaban ser corregidos de alguna forma. A continuación, todo lo que se mencione a partir de aquí debe de tomarse con pinzas, debido a que son afirmaciones sin verificar. Voy a mostrar la anécdota de la persona que presuntamente trabajó en el proyecto. Se tiene entendido que el port fue hecho desde mucho antes de lo que se tiene confirmado, es decir, antes del año 1999, pero no se conoce de una fecha exacta en la cual haya iniciado verdaderamente. La primera mención que se hizo acerca de un port de Mario 64 para la Play 1 en internet. Un usuario llamado Kasure120 en el tablón acerca de videojuegos en 4chan, hizo una publicación acerca de su experiencia siendo parte de un equipo pequeño de personas en Japón en el año de 1997. Dijo que compartiría esta información No me siempre y cuadra. cuando mantenga segura sus datos personales y la de los desarrolladores. Dijo que no tenía ninguna relación con Nintendo ni con Sony, que había sido contratado por el propio equipo, y comenta sobre el tiempo que pasó trabajando allí. Relata que hacía de programador, y también se encargaba de tanto de la jugabilidad, la funcionalidad, los errores, etc., detectados durante las pruebas de juego. Tuvo entendido que muchas de las demás personas bajo el proyecto se consiguieron en el extranjero en una sucursal extremadamente pequeña que cerró poco después de un incidente por aquella zona. ¿Una sucursal de Pese lo ingenieros? antes mencionado, dijo que no hacía tantas cosas como los demás. Tuvo entendido que los dos directores apodados con los nombres de Kakinuma y Rakushio eran personas que trabajaban o que habían trabajado en Nintendo y Sony. En el año de 1999, el programador y el equipo recibieron el prototipo después de Rakushio consiguiera un GCC 2.9.5 original bifurcado por SN Systems tanto para la PlayStation como para la Nintendo 64 y que Kakinuma consiguiera assets y recursos de varios juegos de la Nintendo 64. El equipo decidió enfocarse más que nada de un port de Mario 64 para la Play 1, y perfeccionarlo tanto como les fuera posible. Quiero que esta copia pirata. Kasure120 explica que la versión de prueba, la primera que se hizo tenía muchas cosas que hacía que estuviera demasiado rota, por lo que sí que les tomaría demasiado tiempo llegar a conseguir un verdadero progreso. Una de las versiones un poco más avanzadas, describe al juego como una atmósfera bastante desolada. Sin nada más que un vacío negro alrededor. La apariencia de Mario, era más como una figura sin nada más que la forma de su cuerpo de bajos polígonos. Menos polígonos que una En una 64 con la versión Play. más avanzada del proyecto, menciona que ya el jugador podía controlar a Mario. O por lo menos un intento de que el personaje fuera Mario. Dice que a diferencia de la versión de la Nintendo 64, afuera del castillo y dentro de este era un mapa completo en sí mismo, lo que significaba que el castillo era por defecto más pequeño, para ahorrarse rendimiento. Se podía ver restos de eso en algunas demos del juego que se les mostraban a un grupo selecto de personas que probaban el juego aparte de los propios desarrolladores. Aún así, faltaban muchas texturas, y afuera del castillo, se seguía viendo en muchas partes que Mario parecía caminar en un vacío oscuro. Se recalca que habían fallos en las texturas y fuera de estas, incluyen alteraciones en las señales de vídeo, los hexágonos de la paleta de colores y la disposición de pistas de la música del juego. Por lo tanto, hacía que los desarrolladores se sintieran incómodos al interactuar con el entorno de Es la los versión. media. ¿Por qué me quiere El hacer programador screamers? profundiza aspectos como el skybox, que por más de que se le intentara poner, simplemente no había. Aspectos como el escenario de Bomb Bomb Battlefield servía como campo de pruebas para probar a los Mejor dicho, es enemigos y fake media. personajes como los Toads del castillo o el conejo Mix.
Ya en un punto más avanzado intentaron replicar el efecto de las escaleras infinitas, con una zona que llamaron únicamente pasillo rojo que solía extenderse infinitamente por más de que Mario avanzara. Porque sí. Ya para el final de la publicación, dijo que la razón por la cual no terminaron el proyecto, era debido a una pelea interna en el equipo provocada por el descontento de Kakinuma con el proyecto, haciendo que los assets y recursos que él había aportado se eliminaran, haciendo que sea imposible de continuar, debido a que se necesitaban dichos recursos para poder seguir con el trabajo. Después de eso, toda la programación y el progreso que pudimos conservar fue vendido a PlayStation, alterando algunas pocas cosas para que no se llegara a sospechar de que se intentase traer un juego de la competencia a su consola. Lo siguiente a resaltar, es que el usuario, se quedó a responder pocas preguntas de algunos usuarios, que le hacían al respecto de la publicación y el juego. Pregunta. ¿Existe algún video que pruebe que lo que dices es verdad? Es como... Respuesta. Vídeos no poseo, pero tengo en sí Jugué diversas Mario capturas de 64 en la pantalla Play 1. acerca de un Hagan sus poco del preguntas. progreso. En las respuestas Kasure 120 adjunta varias imágenes del juego. Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el port se hubiera hecho? ¿Lo planeaban comercializar? Respuesta. No. La visión original era que únicamente un grupo selecto de personas lo Es probasen mejor y que se Minecraft mantuviera para oculto PC. hasta Eso sí que, lo si fuera vi. posible, se veía conveniente y no perjudicial para el equipo el sacarlo al público de forma gratuita. Pregunta. ¿Qué eran exactamente los fallos de texturas? Respuesta. Los fallos de textura son fallos de Eran textura. así que cambiaban de colores rápidamente o que se cambiaban por otras texturas que no debería. Creo que alguien en el equipo hacía eso intencionalmente como una broma, aunque no estoy muy seguro. Una de las respuestas más extrañas sin duda sería esta. Pregunta. ¿Por qué compartes esta información si sabes bien lo que ocurrió? Respuesta. Porque de alguna forma me siento responsable. No quiero decir mucho al respecto. Kasure 120 posteriormente a esto, desapareció de internet sin ninguna razón aparente. Posterior a la Solo publicación de piratearon Kasure Mario, bro. 120, el Cálmense. tema fue investigado por poca gente interesada acerca del juego, y se encontrarían con la siguiente información. Un 29 de noviembre, año y medio después de la publicación de Kasure 120, se subiría un video en una página llamada Bitly. El video se llama Super Mario 64. Play 1, test subido por un usuario llamado Undamen. En el video se mostraba un metraje de prueba de una versión del port del juego para la Play 1, confirmando su existencia. Mames. Posterior a esto, el usuario no volvió a subir nada con referencia a esto. Se intenta contactarle, pero desde el día que subió el video, no ha mostrado más actividades O desde liberaron algo. entonces. Se especula que posiblemente este usuario sea uno de los desarrolladores, y por eso es que haya tenido una copia del port, una ya avanzada de Espera. desarrolladores. Se especula que posiblemente este usuario sea uno de los desarrolladores, y por eso Leí es que mal. haya Por tenido un una momento copia leí del al... port, una ya Uno tenía avanzada la S según lo dicho palabra. por Kasure 120. Este tema con el paso del tiempo se dejó de dar seguimiento y quedó más como una leyenda más de Mario 64, una poco conocida, similar la leyenda de que supuestamente Luigi era desbloqueable en Mario 64. A día de hoy, no se logró localizar el paradero de los directores y de los demás desarrolladores. What the fuck. Espero y les haya gustado, hasta la próxima amigos y amigas, chau agria. ¿Qué acaba de pasar? Medio mafufara. Medio mafufa, pero entretenida. A ver. Ahora continúa Creepypasta de Super Mario Bros. ¿Te acuerdas de Mario? Hola de nuevo.
En esta ocasión, seremos oyentes de una historia que narra sobre un recuerdo que, ya sea No, por tú también memorias vas no bien. muy claras a causa de los años, o quizá por una reinterpretación de una mente no muy saludable, podremos escuchar sobre una versión alternativa del clásico de Nintendo, Super Mario Bros. Lo demás quedará a su propia interpretación. Sin más que decir, comencemos con... La descripción de esto es medio mafufa, pero entretenida. ¿Te acuerdas de Mario? Bustamante. Creo que la mejor forma en la que podría comenzar este escrito, sería siendo lo más sincero posible concerniente al tema que hoy me amerita. Pero, si dijera que tan solo se trata de un tema en particular, les estaría mintiendo. Lo cierto es que hace muchos años que ya no publico nada en mis redes sociales, y, seguramente, el ver esta publicación desconcierte a más de uno que aún me tenga entre sus contactos. Ok. Así que, si ustedes llegaran a notar una forma inusual de escribir en esta Usuario redacción, promedio de básicamente Facebook. se debe a que estuve mucho tiempo sin poder expresarme. No, bueno, o más bien, sin encontrarle algún atractivo al exponer mi vida personal, o siquiera, una ínfima parte de ella. Y bueno, esa sería la primera revelación en este escrito, el primer descarte antes de comenzar a contar la verdadera vivencia que creí lo suficientemente memorable como para dedicarle una publicación en internet. Verán, hubo un encuentro reciente en mi vida que, inevitablemente, trajo una ola de buenos recuerdos. Recuerdos que me remontaron hasta los años más dulces de mi vida, la infancia. Esa época en la que todavía desconoces muchos aspectos del mundo que te rodea, y que muchas veces, ya sea por el desconocimiento o por la negación de tus papás a la hora de buscar algunas respuestas, tan solo queda usar la imaginación. Una reconstrucción de tu mente, utilizando las pocas pistas que te da la vida en esa etapa tan temprana. En mi reencuentro con aquellos años, o, más bien, el portero que me dejó entrar y reunirme con esos recuerdos, se trató de un Uy, amigo el ulala. cual no tenía el privilegio de ver desde que íbamos a la escuela. Ujú. Mientras platicábamos, recordábamos y reíamos mientras los recuerdos de una infancia plena se desempolvaban. ¿Te acuerdas cuando Melissa se cayó en un charco? ¿Te acuerdas de las tardes en la casa del árbol? ¿Y qué hay de tu perro? ¿Sigue vivo? Hubieron historias que generaron Ahora Umi suspiros de jugará nostalgia, Expedition. algunas ¿Qué? que manifestaron un poco de ¿Qué? tristeza, y en su gran mayoría, buenos recuerdos que desembocaban en risillas, y hasta carcajadas. Pero, Tengo que hubo un detenerla. tema que, inevitablemente, tarde o temprano tuvo que ir a colación. Un tema que comenzó con una simple pregunta, manifestada nada más y nada menos que por mi propia persona. Hubiera sido un idiota si no le hubiera preguntado sobre aquellas tardes de Nintendo, un recuerdo que, al menos para mí, resultaba tan memorable. Esta pregunta no pareció generar una expresión de felicidad en su rostro. En su lugar, una sonrisa que se difuminó en una mueca casi discreta, apareció para desaparecer todo lo bueno de nuestra conversación. Yo sabía que él no había sido particularmente muy adepto a los videojuegos de niño, pero aún así, yo saqué la pregunta, en un acto egoísta por satisfacerme a mí mismo. Yo seguía, y seguía contando anécdotas graciosas sobre amigos de la infancia jugando conmigo a algunos juegos que vagamente recordaba. Y él, no hacía más que intentar mantenerse indiferente, pero sin lograrlo. Podía notar una incomodidad que con cada historia, parecía hacerse cada vez más evidente. El amigo de Kais mal, güey. ¿Recuerdas cómo se enojaba Joshua con el Mega Man? Pobre, sí que le costaba pasar los primeros niveles. Como si le estuviera tomando el pelo, seguía, y seguía con sumo éxtasis, ignorando el malestar de mi antiguo compañero de juegos. Malestar. Y Melissa, uff, ella era la peor, siempre nos burlábamos de ella cuando perdía hasta en los juegos más fáciles. Ustedes podrán llamarme egoísta por haber seguido con aquella plática, en lugar de hablar de un tema más confortable. Pero lo cierto, es que no me importaba. Después de todo, el ser humano es un ser egoísta, que siempre busca satisfacerse a sí mismo, independientemente de cuán buenas sean sus intenciones. Y hablar de esto, era algo que ¿Tenemos que realmente me hacer eso? llenaba. Llenaba una parte de mí, que nunca pensé aún conservara. Y, cuando llevé a colación el juego, del cual estaba muy seguro, él recordaba muy bien, su rostro cambió completamente. La sangre bajó, dejándolo pálido. Y sus ojos celestes se abrieron como dos platos. ¿Te acuerdas de Mario? Y boom, lo apuñala. Esa fue la única pregunta que le hice.
Y tan solo con eso, bastó para que bajara la cabeza, y se fuera en un trote lento sin despedirse ni nada. Yo sabía que algo así pasaría, total, se Tenemos que trataba jugar de qué cosa, Mario. no, de lo No todos de son capaces de ser comprender la egoísta. grandeza de tal juego. Sin duda, los de Nintendo son unos auténticos genios por habernos traído tal obra al mundo. Que chupa un Todavía huevo, ¿qué es esa recuerdo cuando al mamada? revisar su manual, leía sin descanso la parte en donde se menciona que el malvado Rey Koopa había transformado a los residentes de aquel reino en los ladrillos que yo, tan felizmente destrozaba. Resultaba interesante pensar que, a pesar de que tan solo se trataban de meras representaciones visuales sin vida alguna, yo, podría interferir en la vida de Esto es aquellos Mario seres Maker, virtuales. ¿no? Quiero suponer que es Una esta madre. intrusión que derivaba en su propia destrucción, la muerte. El saber esto, y el notar el claro contraste de aquel mundo lleno de vida y color con este hecho, inevitablemente lo terminaba de hacer gracioso, de una forma algo retorcida, por supuesto. Mario no era un juego particularmente desafiante, pero, la falta de desafío, la compensaba el contar con un montón de mundos diferentes y vivos. Recorrer aquellos paisajes llenos de detalles, lo convertían en una experiencia que tan solo ¿Qué un pinches juego como gráficos son ese solo esos? podría darte. Un mundo lleno de niveles, repletos de secretos, y repleto de pequeños detalles algo curiosos, dicho de esta manera por falta de una mejor palabra. Claro. Todo parece muy lindo. Todo parece muy lindo viniendo de mí, una persona que sí supo apreciar el arte detrás de toda esta obra. Muy para mi descontento, parece que yo fui Debo el decir, perdón. Bueno, no se ve tanto en directo. Me está dando toque este pelo que tiene en el teclado. Pensaba que estaba mugrosa mi pantalla. único que realmente sí supo apreciarla, en contraste con las personas que alguna vez llegaron a jugarlo conmigo, o verlo en pantalla siquiera. Siempre que transitábamos por No el primer mames. dragón Koopa, los ojos de ilusión y éxtasis se degradaban en miradas llenas de confusión y miedo. No sabría decir por qué, Lo pero, era normal. como si, muy a diferencia mía, ellos no fueran capaces de comprender lo que veían. Como si la imagen de aquella majestuosa criatura, les generara algo completamente opuesto a lo que a mí me hacía No, tú no sentir. estás jugando Mario. Cuando el dragón Koopa Es esa aparecía en pantalla, mamada. prácticamente siempre pasaba algo que les impedía seguir jugando. A veces, simplemente se iban Y a es que lo jugar usa afuera, o se mucho. iban a casa, o, simplemente se ponían a llorar, a sollozar. Simplemente sufrían mientras sus ojos de niño se perdían en los píxeles de la pantalla. Cuando esto pasaba, yo me molestaba mucho, muchas veces recurriendo a insultos que solo podrían tener sentido en la mente de un niño. Y es que, ¿Tienes cara de en perro? serio, no podía, y, hasta la fecha de hoy, no soy capaz de comprender cómo pudieron reaccionar así, y no solo una, sino varias veces. Cómo pudieron no ver lo mismo que yo veía, sentir lo que yo sentía. Cómo pudieron faltarle el respeto a tal criatura. Supongo que fue por estas diferencias entre nosotros que mis amigos se empezaron a ir. Desaparecieron, y nunca más los volví a ver. Ni siquiera en Solo la porque casa no del estaban árbol, en disfrutando el donde Mario. usualmente nos encontrábamos para organizar grandes juegos. Simplemente me dejaron solo. El único que de vez en cuando veía por el barrio, era el amigo del cual les hablé al inicio de esta historia, el mismo que motivó este escrito en primer lugar. Pero, a pesar de esto, pasaba de mí Es que no completamente, están como si no apreciando me el conociera. Mario. Bueno, en ¿Cómo pueden realidad, ser mis era como amigos? si quisiera evitarme a toda costa. Al igual que los demás, él comenzó a notar cosas en mí que lo incomodaban. No sé realmente por qué habrá accedido a hablar conmigo cuando me lo encontré hace unos días, teniendo en cuenta estos recuerdos. A lo mejor pensó que todo se trató de un mal sueño, o un engaño provocado por la imaginación prematura e inexperta de un niño pequeño. Sea como sea, la conversación que tuvimos el otro día, lo hizo consciente de que todo eso realmente pasó. Pero bueno, regresando al tema, ni siquiera mi madre era capaz de ver aquel juego como yo. Supongo que fue por eso que, un día, cuando tenía al Rey Koopa en mi pantalla, ella vino con su típico rostro de disgusto, y me prohibió volver a jugar a Mario. Recuerdo lo enojado que estuve todo el día. Pero Es más, mamá. mi disgusto era tal, que ni siquiera había podido dormir bien esa noche. A pesar de esto, muy a pesar de este accionar repentino de mi madre, eso no evitó lo que sucedería al día siguiente. Ella, al igual que la mayoría de mis amigos, desapareció. Y, ¿Qué? sobre la mesa de café del living, como si la hubiera preparado antes de marcharse, estaba la caja de mi Nintendo, lista para conectar.
Sobre la misma yacía el juego de Mario, como si en un último Mario. atisbo de sentido común, se hubiera dado cuenta de la grandeza de aquel juego, tanto como para improvisarle un pequeño mostrador con la misma caja de la consola. Tras ver esta escena, no hice más que ceder ante mis necesidades de juego. Conecté la consola con nula dificultad, y me vi, una vez más en el mundo de Mario. En aquel mundo, en donde al romper bloques, de vez en cuando podía escuchar voces que me resultaban familiares. Voces que se manifestaban en la forma de gritos a muy poco volumen, los gritos de personas que en un pasado, habían sido muy cercanas a mí. Mientras la risilla de aquel dragón, aquella criatura la cual hasta el día de hoy admiro con sumo entusiasmo, resonaba por los niveles, burlándose de aquellas pobres almas que fueron condenadas al sufrimiento eterno. ¿Cómo tu personaje favorito es Bowser? ¿Y qué hay de ustedes? ¿A ustedes les gustaba jugar Mario cuando eran niños? No te atrevas. A mí me encantaba. Estos videos son muy laboriosos de hacer, así que te estaría enormemente agradecido si verdad. No te gusta el Mario, te voy a destruir. Esto estuvo raro. Pero por lo menos los visuales estuvieron bien hechos. Y creo que ahí ya para completar las 3 horas. Te dije que era mafufa. Y yo diría que ya. Ya mañana hacemos otro día más. Vamos a ver quién está. Mima sigue. Sí, vamos con Bimas. Ya nos vemos mañana para el Terraria con todos.